Bueno, la clase de hoy, como el examen está tan cerca, pues ya es la siguiente semana, decidí que para que no se esperen a que la tarea esté completamente revisada y se les entregue, vamos a resolver aquí la tarea, bueno, las tareas, y eso lo vamos a hacer hoy y el lunes, para que pues entre hoy y el lunes ya tengan todo lo que necesitan para estudiar y vean dónde se puedan equivocar o dónde se pudieron equivocar al responder la tarea y aún así les queden ciertos días para repasar lo que creen que les falte repasar. Entonces vamos a comenzar. Bueno, les sugiero que abran, a ver. Sí, les sugiero que abran su tarea 1 por ahí en alguna parte para que puedan ir siguiendo el problema junto con lo que se va mostrando en la pantalla. Entonces abran el PDF de su tarea si pueden. Y si no, pues ahí vemos. O igual pues sí, antes de cada problema les voy a mostrar el problema y luego lo voy a quitar y voy a poner la respuesta. Bueno, el primer problema dice la distancia promedio entre la Tierra y el Sol es de 1.5. Aquí yo les puse una nota que el exponente debería ser positivo para resolver esto. Entonces debería ser 1.5 por 10 a la 11 metros. Y nos pide calcular la rapidez promedio de la Tierra en su órbita, suponiendo que la órbita es circular, cosa que no es cierto, pero casi. Y nos pide esa rapidez en metros por segundo. También nos pide expresar esta rapidez en millas por hora y en pies por minuto. Entonces, alguien que diga qué se le ocurre o qué utilizó o cómo podemos resolver este problema. Mientras busco la hoja de respuestas. Es muy sencillo, ¿no? Pero bueno, ¿qué utilizaron? Utilizaron. No, pues es que aquí ni siquiera habíamos visto gran cosa, entonces seguro que todos lo tienen bien. Así que vamos a ver la respuesta. Espero que lo hayan hecho bien todos, porque estaba muy fácil. Para ese Para ese problema, problema, ¿sí? Adelante. se puede Se puede usar usar una fórmula que es velocidad es igual a 2pi por radio entre, entre el periodo que da una vuelta, ¿no? ¿Y de dónde sale esa de 2pi por radio? O sea, ¿por qué la velocidad es igual a 2pi por radio? O sea, no digo que esté mal, pero como de dónde sale eso. Ay, no sé, maestra, yo le saqué de un libro que tenía. Ok. Pero entonces una velocidad es igual a qué en general. Velocidad, ¿cómo está definida? El tiempo en que tarda en recorrer cierta distancia. Exactamente. Bueno, en realidad es la distancia en unidad de tiempo, pero sí. Y entonces, si así está dada la velocidad, pues entonces nos late que 2pi por radio o algo así, o algo similar, sería una medida de distancia, ¿no?
Entonces, yo aquí dibujé pues la órbita circular, el Sol lo puse en el centro y bueno, sí, de hecho, o sea, tienes razón con la sugerencia. El Sol está en el centro y el planeta pues está acá en la órbita y hay un radio en esa órbita de 1.5 por 10 a la 11 metros. La distancia que recorre el planeta alrededor del Sol es en realidad el perímetro de la circunferencia. O sea, uno lo que tiene que hacer es como tomar la órbita circular y luego desdoblarla para transformarlo en una línea recta o lo que es lo mismo, pues calcular el perímetro, ¿no? Y el perímetro de un círculo está dado por 2pi por radio. Entonces aquí ya podemos conocerlo, tenemos el radio y si sustituimos, pues tenemos que la distancia es 2 por 3.1416 por 1.5 por 10 a la 11 metros y eso nos da 9.42 por 10 a la 11 metros. Ahora el problema nos dice que quiere la rapidez promedio de la Tierra en la órbita. Entonces, pues yo lo que sé es que la Tierra completa una vuelta alrededor de su órbita en 365 días. O lo podemos descomponer, esa cantidad, en segundos, pues porque nos conviene trabajar en unidades así como metros sobre segundo o cosas así, y luego ya transformar a las unidades que nos pide el problema. Pero un año entonces en segundos son 31.536.000 segundos. Y pues ya tienen la distancia, ya tienen el tiempo, pues pueden tener la velocidad. Entonces la velocidad es la distancia sobre el tiempo, sería 9.42 por 10 a la 11 metros sobre 31.536.000 segundos. Y eso les da 29.870.62 metros por segundo. Ahí ya tienen la velocidad o la rapidez promedio de la Tierra en la órbita. Y luego queremos expresar esto en millas por hora. Pues entonces transformamos nada más las unidades. Una milla son 1.609 metros y una hora son 3.600 segundos. Entonces eso nos da 66.832.96 millas por hora. Y después nos pide la rapidez en pies por minuto. Bueno, aquí pues nuevamente tenemos la velocidad en metros sobre segundo. Sabemos que un pie son 0.304 metros y sabemos que un minuto son 60 segundos. Entonces el resultado nos da 5.895.517.10 pies por minuto. Y así es como se resolvía este problema. Ahora vamos al siguiente. Si tienen dudas de algo, pues pregunten, ¿no? Vamos a mostrar el siguiente problema. ¿Qué nos dice el problema 2? Este a lo mejor estaba más, pues más de pensarle un poquito, pero creo que nadie me preguntó, según recuerdo. Así que quizás sí lo entendieron. Dice, un contenedor vertical que tiene una base rectangular con medidas 15 por 21 centímetros se está llenando con piezas idénticas de dulce, cada una con un volumen de 40 milímetros cúbicos y una masa de 0.035 gramos. Suponga que el espacio vacío entre los dulces se puede despreciar. Y si la altura de los dulces en el contenedor incrementa a un ritmo de 0.420 centímetros por segundo, ¿a qué ritmo incrementa la masa de los dulces en el contenedor? Y nos lo pide en kilogramos por minuto. ¿Alguien hizo algo ahí? ¿Recuerdan qué aplicaron o tienen alguna idea?
¿Nadie tiene una idea? Pues yo, no sé, es que hace mucho que lo hice. Pero por aquí lo que estoy poniendo, creo que lo que hice fue hacer que pues cada segundo fuera incrementando 0,42 centímetros. Digo, cada minuto. Ajá. Ah, no, cada segundo 0,42 centímetros y cada minuto 25,2 centímetros. Y suponiendo que cada segundo aumenta 3,5 10 a la menos 3 kilos, la masa del contenedor cada minuto está. Ahí no lo puse aquí. No sé, cómo hice conversiones. Sí, como que tienes, bueno, supongo que quizás, o sea, tenían, o la manera en la que yo lo hice es que tenían que involucrar ahí, por ejemplo, la densidad, la masa total del contenedor y ver que el volumen era el área por la altura a la que, el área de la base por la altura a la que se estaba llenando. Así que vamos a compartir aquí. Aquí, bueno, está el contenedor, ¿no? Y el área de la base es 15 por 21 centímetros. La H, pues es la altura que en cierto momento tienen los dulces dentro del contenedor que están cayendo ahí. Y el problema nos da la masa del dulce, que es 0,035 gramos. Y aquí para no estar cargando con esa cantidad, en el problema le pongo M0. Y el volumen del dulce es 40 milímetros cúbicos. Ajá. Y a eso yo le llamo B0. Y la densidad del dulce, pues de cada dulce es su masa entre el volumen, que sería M0 sobre B0. Bueno, ya les dije, el área de la base del contenedor es 15 por 21. Y la masa de los dulces en el contenedor va a estar dada por esta MT, como M total, que es la ρ cero por el volumen total. El volumen, pues es ya el volumen de todo el contenedor, de hecho. Y sabemos que el volumen del todo el contenedor, pues, ¿qué es? Es la base por la altura. O sea, el área de la base por la altura. El área ya la tenemos. Y la altura, pues, es la que se va a ir cambiando, ¿no? Entonces, la masa total va a ser ρ por A por H. Esto significa que la masa es una constante, o sea, la ρ es constante, el área es constante. Entonces va a ser una constante por H. H es quien va a ir variando, porque es la altura que se va incrementando conforme van cayendo los dulces. Y esto quiere decir que un incremento de la altura, ahí hay bueno, un incremento en la altura del delta H, o sea, el incremento en la dirección vertical, corresponde a un incremento en la masa. Entonces aquí podemos poner como que existe, o sea, conforme se llena, pues delta MT va cambiando. Delta MT alcanza su máximo ya cuando se llenó hasta arriba, hasta el borde. Pero en cierto momento intermedio, pues va incrementando, ¿no? Por eso ponemos delta MT, delta M total, que sigue siendo la constante ρ por el área de la base y por el delta H, o sea, cuánto cambió H. Y si este incremento se da en un intervalo de tiempo delta T, entonces pues lo que queremos es ver cómo cambia la masa en el tiempo. Entonces tenemos delta MT sobre delta T, es decir, tomamos la ecuación de arriba
y la dividimos entre delta t, nos da delta m, m total sobre delta t igual a ρ0 por área por delta h entre delta t. Ahora, ¿qué es delta m sobre delta t? Pues es el ritmo al cual está incrementando la masa en el contenedor. Y en el lado derecho, ¿qué es delta h entre delta t? Pues es el ritmo al que incrementa la altura conforme se va llenando de masa el contenedor. Entonces uno tiene aquí que delta m total sobre delta t, que es igual a m0 sobre b0, esa es la densidad del dulce, entonces pues es la masa del dulce entre el volumen del dulce, por el área, por delta h sobre delta t. Y el problema nos da delta h sobre delta t. Nos dice que la altura de los dulces incrementa a un ritmo de 0.420 metros por segundo. Entonces, pues es justo lo que nos da el problema, ¿no? ¿A qué ritmo incrementa la altura? A 0.420 centímetros por segundo. Entonces, eso ya lo tenemos. Y ahora lo que podemos hacer es, bueno, dejar todo en las mismas unidades. Entonces, teníamos el volumen del dulce, lo teníamos de 40 milímetros cúbicos. Pues vamos a transformar eso a centímetros cúbicos, porque acá arriba tenemos centímetros por segundo. Y eso nos da 4 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos. Y ahora sí el área, pues serían, bueno, el área es 15 por 21, ya está en centímetros. Y ahora sí podemos calcular delta m total sobre delta t, que sería 0.035 gramos, esa es la masa del dulce, sobre el volumen del dulce, que es 4 por 10 a la menos 2 centímetros cúbicos, por el área, que sería 15 por 21, por delta H sobre delta T, que es la tasa de cambio de, bueno, al ritmo al cual incrementa la altura del contenedor, que es 0.420 centímetros por segundo, y eso nos da 1.2 por 10 a la 2 gramos por segundo. Y ¿qué nos pide? El ritmo al cual incrementa la masa en kilogramos por minuto. Ok, entonces aquí ya lo tenemos en gramos por segundo. Pues simplemente hay que transformar a kilogramos sobre minuto. Entonces un kilogramo son 1000 gramos y un minuto son 60 segundos. Entonces, cuando transforman esto, les da 7.2 kilogramos por minuto. Y ya, ese es el resultado. Esa es la tasa a la cual está incrementando la masa en el contenedor debido a los dulces que están cayendo. ¿Tienen alguna duda de este? Estaba muy sencillo. Bueno, si no tienen duda, vamos a ver el siguiente problema, que dice: el problema 3 nos dice, dados los vectores A1 igual a 5 metros, o sea, A1 es un vector que tiene magnitud 5 metros, y hace un ángulo respecto pues a la horizontal o al eje positivo de las X de 37 grados. A2 es otro vector que tiene magnitud 14 metros y hace un ángulo de 168 grados. Y A3 es un vector de magnitud 8 metros con un ángulo de 305 grados. Y nos pide hallar la magnitud y dirección de dos cosas. Primero de A1 más A2 más A3 y luego de A1 más 2A2 menos A3. Entonces este es un problema muy
pues muy sencillo, ¿no? Nada más es suma de vectores y resta de vectores. Aquí no creo que hayan tenido quizás problema. Bueno, recuerden que ahorita, pues, como estamos resolviendo el examen, más bien la tarea, sí es momento de que pregunten porque, bueno, salvo alguna duda que puedan tener y me puedan mandar correo, este es como pues el último chance que tienen de checar al menos esta parte, porque el lunes vamos a ver lo de la otra tarea y ya el miércoles tenemos clase y el viernes sería el examen, entonces pues ya no tienen mucho tiempo para preguntar así de estas cosas, así que aprovechen. Entonces, en el problema 3, fíjense, tenemos A1, que son 5 metros, haciendo un ángulo de 37 grados. Pues ahí está. A2 son 14 metros, haciendo un ángulo de 168. O sea que está en el segundo cuadrante. Mientras que A3 mide 8 metros y está a 305 grados. Entonces ese está en el cuarto cuadrante. Es decir, está acá abajo. Y esa es como la situación inicial. Entonces el problema nos pide primero A1 más A2 más A3. Bueno, aquí yo lo que hice, y pues supongo que lo que ustedes también deberían haber hecho es, si nos está pidiendo la suma de los vectores, pues necesito conocer cuáles son las componentes de cada vector a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces, en el primer caso, para el vector A1, tenemos este triángulo que está arriba, que tiene, bueno, el lado horizontal pues es la coordenada X, el lado vertical es la coordenada en Y la diagonal del triángulo sería el vector, serían los 5 metros. Y tenemos los 37 grados que hace respecto al eje X. Primero, entonces, pues nosotros sabemos que el seno de 37 va a ser igual a Y sobre 5. O sea, de aquí podemos obtener la coordenada Y, que sería 5 por el seno de 37. Y eso nos da 3. Para la otra componente, tenemos que el coseno de 37 va a ser igual a X sobre 5. Y de ahí despejan, y X vale 5 por el coseno de 37, o sea, 4. Entonces ya tienen la coordenada X para el vector A1, que sería 4, y la coordenada Y, que sería 3. Para el vector A2, que está acá en la esquina inferior izquierda, tienen que checar que como ese vector se ubica en el segundo cuadrante, pues entonces el ángulo que van a utilizar en su triángulo, que es el que les dibujé ahí, obviamente no son los 168 grados, ¿no? Porque los 168 grados estarían fuera del triángulo, es el ángulo que complementa al triángulo que estoy dibujando aquí. Entonces, cuando uno quiere sacar las componentes, en realidad no necesita el ángulo de 168 grados, sino más bien el otro ángulo, lo que le falta para completar los 180 grados, que yo llamé beta. Entonces aquí en este triángulo, el ángulo que nos interesa es beta, y beta, viendo la figura, serían 180 menos los 168 grados, que serían 12 grados. Entonces hacemos lo mismo. La coordenada en X la vamos a sacar de las componentes, entonces primero el seno de 12 grados va a ser Y sobre 14, o sea que Y va a ser 14 por seno de 12, y eso les da 2.91. Y para X tenemos que coseno de 12
es x sobre 14, o sea, x es igual a 14 por coseno de 12, y eso les da menos 13.69. Y de hecho, pues, hace sentido, ¿no? Porque grafiquen menos 13.69 en x, pues les da acá en el segundo cuadrante, porque y es positivo, 2.91. Entonces, sí, lo que encuentran, pues sí está acorde con lo que está ahí dibujado. Y para A3, otra vez, para A3, pues se va a formar también un triángulo. Y para este triángulo, lo que necesitamos es, no necesitamos los 305 grados, sino que necesitamos el otro pedacito de ángulo que falta para completar los 360 grados, que son 360 menos 305 grados, y eso les da 55 grados. Entonces, el seno de 55 va a ser y sobre 8, y eso significa que y es 8 por seno de 55, o sea, menos 6.55. Y para x, pues tenemos que coseno de 55 es x sobre 8, o sea, x es igual a 8 por coseno de 55 igual a 4.58. Entonces las coordenadas de A3 son 4.58 menos 6.55. Y eso también hace sentido porque vemos que el vector que dibujamos está justo en el cuarto cuadrante. Entonces primero para ver que está bien, si uno mira el eje X, que son 4.58, está aquí positivo, y Y está menos 6.55, entonces también está acorde a lo que se muestra en la figura. Y una vez que tienen ya las coordenadas de los tres vectores, pues ya pueden sumar, porque ustedes saben que los vectores se suman componente a componente. Y lo primero que nos está pidiendo es A1 más A2 más A3. Bueno, nos está pidiendo en particular la magnitud y la dirección de, primero de A1 más A2 más A3. Entonces, como ya tengo las componentes, pues simplemente las agrupo. Por ejemplo, en el A1, X es 4, o la componente a lo largo de la dirección Y es 4. Para el vector A2 es menos 13.69 y para el vector A3 es 4.58. Entonces aquí abajo pues ya los agrupé. Tengo 4 menos 13.69 más 4.58 en la dirección Y. Y para Y tengo 3 más 2.91 menos 6.55 en la dirección J. Cuando hacen las operaciones que están dentro de cada paréntesis, les da menos 5.11 en la dirección Y, menos 0.64 en la dirección J. Y ese es el vector total, que es la suma de los tres. Esa es la resultante. Y me está pidiendo el problema la magnitud y la dirección. Entonces, ¿cómo saco la magnitud de este vector? Pues elevo al cuadrado, sumo y saco raíz. Entonces es menos 5.11 al cuadrado más menos 0.64 al cuadrado, y a eso le sacan raíz y les da 5.14 metros. Entonces ya tengo la magnitud del vector resultante. Ahora quiero ver dónde está. Y para esto pues necesito conocer el ángulo. Y para esto pues necesito, como aquí yo ya vi, fíjense, en las componentes del vector A total, que es la suma de los tres, yo ya me di cuenta de que ambas componentes son negativas, entonces el vector está en el tercer cuadrante. Entonces yo dibujo ahí en el plano un vector en el tercer cuadrante con esas coordenadas, con menos 5.11, menos 0.64 y con magnitud 5.14. Entonces, viendo ese triángulo, pues uno sabe, o uno aplica lo de siempre, que el seno de teta es el cateto opuesto, que serían menos 0.64, sobre la hipotenusa, que serían 5.14, y eso les da menos 0.12.
y bueno, de ahí sacan el seno inverso de eso para obtener teta y les da menos 7.15. Pero ojo, teta es este pequeño ángulo que está aquí dentro de, o sea, que hace el vector a total respecto a la dirección negativa de x. Entonces, ustedes saben que uno mide los ángulos desde el eje positivo de las x, entonces falta sumarle los 180 grados de todo el, pues que van desde 0 hasta el eje negativo de las x y luego el pequeño ángulo que acaban de determinar. Entonces el ángulo total va a ser 180 más 7.15 y eso les da 187.15. Ese es el ángulo total. Ahora vamos con el inciso B, que me pedía A1 más 2 veces A2 menos A3. Y ahí ese va a ser el nuevo A total. Entonces yo ya tengo las componentes, ya las determiné para A1, A2 y A3. Pues ahora simplemente las sumo. Entonces es A1, ok. La coordenada X de A1 es 4, pero me piden que le sume 2 veces A2, por lo tanto tengo que multiplicar por 2 a la coordenada en X de A2. Entonces por eso le puse más 2 veces, por más 2 veces menos 13.69. Y ahora no voy a sumar, sino voy a restar A3. Entonces en vez de ponerle más 4.58, le puse menos 4.58. Y esa es la componente del vector total en la dirección Y, más la componente Y del vector A1, que es 3, más 2 veces la componente Y del vector A2, que es 2.91, menos la componente Y de A3, que es menos 6.55. Y eso es en la dirección J. Y cuando hacen la suma de lo que está, o la operación dentro de cada paréntesis, les da menos 27.96i más 15.37j. Eso ya es las componentes de su vector total en el inciso B. Y para determinar la magnitud, otra vez se elevan al cuadrado, suman y sacan raíz. Entonces es menos 27.96 al cuadrado más 15.37 al cuadrado y sacan raíz y les da 31.90. Entonces ya saben, bueno, aquí viendo las coordenadas, díganme en qué cuadrante se ubica este vector. Menos 27.96 más 15.37. ¿En qué cuadrante? Una más. Se ubica en el 2, exactamente. Entonces anda por aquí y tiene magnitud 31.90. Ahora, otra vez, pueden utilizar este triángulo que se forma aquí para determinar este teta, que sería seno de teta igual a 15.37 sobre 31.90. Y eso les da 0.48, pero sacan el seno inverso de eso y les da un ángulo de 28.8 grados. Entonces aquí, ¿cuál es el ángulo que me da la dirección de este vector? ¿Lo dejo así o tengo que agregarle o restarle algo? Creo que tiene que agregarle 180. O sea, 180 más 28. Mm, Creo que sí, pero queda negativo, ¿no? El 28. Si yo le sumo a los 28 180, me va a dar un vector que está en el tercer cuadrante, ¿no? Porque partimos del eje positivo, llegamos a 90 grados, seguimos, llegamos a 180, que es el eje negativo de X, y luego seguimos bajando otros 28 grados, entonces estaríamos en el tercer cuadrante. Y aquí vemos que el vector está en el segundo. Entonces, no le tendríamos que sumar los 180. ¿Alguien tiene otra propuesta?
Si el ángulo lo tengo que medir desde el eje positivo de las X, ¿qué tengo que hacer? Utilizando este ángulo de 28 grados para obtener ese ángulo que me interesa. Restar ese ángulo de 28.8 a los 180. Ajá. Entonces, el ángulo total van a ser los 180 menos este pedacito que yo calculé. Eso nos da el ángulo, ahora sí, que hace este vector medido desde el eje positivo de las X hasta donde se encuentra. Entonces es 180 menos 28.8, serían 151.2, y ya tienen la dirección del vector resultante. Bueno, si tienen dudas, me preguntan. Yo tengo una duda. Ajá. En el caso donde sacamos los componentes de cada vector, Uh-huh. si uno de los vectores estuviera en el cuadrante 3, al ángulo se pondría 270 menos el ángulo que nos da. A ver, si aquí está en el cuadrante 3, ¿no? Ajá. Ajá. Me preguntas que el ángulo... Si nos dieran, por ejemplo, un vector ahí de 5 metros con un ángulo de 175, bueno, no, 235, no sé, algo así. Pues aquí está un caso, ¿no? Tienes un vector en el tercer cuadrante, tiene sus componentes, y lo que haces es utilizar este triángulo para determinar teta, pero teta sería este ángulo que está aquí, medido desde el eje negativo de X hasta donde está el ángulo. Entonces, si quieres saber el ángulo total, lo que tienes que hacer es sumar, ahora sí, 180 grados a ese ángulo pequeño que está aquí. Entonces sería 180 más ese ángulo, que es lo que hicimos aquí, y ese será el ángulo que te interesa. Si estás, pues sí, este es en el tercer cuadrante, que era el que me preguntó. Pero más bien, si estoy buscando las componentes, ya vi que arriba, por ejemplo, en el A2, Ajá, restó 180 menos 168 grados, ajá. porque estaba en el segundo cuadrante. Y si estuviera un vector en el tercer cuadrante, ya no se restaría 180, serían 270, ¿no? Menos el Sí, ángulo que nos dé o así. ajá. Ok, eso era. Gracias. Sí. En realidad lo que tienes que hacer es siempre buscar, tratar de formar un triángulo con las componentes y ver cuál es el ángulo que te queda dentro del triángulo y usar ese ángulo para determinar las componentes. Esa es como la idea general. Profe, yo por ejemplo ahí lo que hice fue esto de que sumamos en las clases de mover el punto del otro ángulo cuando lo sumábamos, del vector cuando lo sumábamos. Ajá. Y eso no se podría hacer, está mal. Ah, no, está bien. O sea, lo hiciste como uno por uno, ¿no? Supongo. Sí, primero, o sea, puse, como en la suma de vectores que nos había enseñado, Uh-huh. Puse el principio del vector B en el final del vector A, Uh-huh. y luego el principio del vector C en el final del vector B. Uh-huh. Y ya de ahí saqué pues cuánto me diría A más B, y ya con eso pude sacar cuánto me diría A más B más C. Uh-huh. No, está bien. Es un poco más largo, Sí. pero siento que de alguna manera es conveniente porque como están ustedes aprendiendo esto, pues les ayuda a ver más claro qué es la suma. O sea, sumas dos vectores, me da un tercer vector que está así, y a ese le sumo otro, que es el A3, y vas viendo como paso por paso qué va pasando con los vectores, entonces está bien, y de hecho es como más ilustrativo para ustedes, pero si lo hicieron como yo, pues tampoco hay problema. Si lo hicieron como tú, de hecho está incluso mejor. Está mejor en el sentido de que les queda más claro. Ahora, el siguiente problema es, que bueno, ya vamos a la mitad. Una persona camina
300 metros en la dirección de 40 grados al este del norte. Y después 120 metros en la dirección 20 grados al sur del este. Encuentre A, la magnitud, B, el ángulo de su desplazamiento final desde el punto inicial, y C, verificar si es más grande la distancia recorrida o la magnitud del desplazamiento. Esto es un problema bastante similar al que acabamos de hacer. Así que ahí ya ni siquiera les voy a preguntar qué hicieron o cómo creen que se hace, porque es la misma idea. Aquí el detalle era como poner atención al problema de cuáles eran los ángulos que les daba. Entonces, primero nos dice que son 300 metros en la dirección 40 grados al este del norte. ¿Cuál es el norte? Pues el eje positivo de las Y. Entonces, si yo les digo que 40 grados al este, pues me tengo que partir del norte y moverme 40 grados al este. El este es la derecha. Entonces son 40 grados al este del norte. Estos 40 grados estarían medidos desde el eje Y positivo. Y luego me dice que se desplaza 120 metros en la dirección 20 grados al sur del este. Esto quiere decir que voy a partir del este y me voy a ir al sur, y desde ahí mido 20 grados, ¿no? O sea, desde el este bajo 20 grados, o sea, están medidos estos 20 grados desde el eje positivo de las X. Entonces, esos son los dos vectores que representan el desplazamiento de la persona. 300 metros en esa dirección de 40 grados medidos desde el eje Y positivo, y 120 metros en dirección 20 grados medidos desde el eje positivo de las X. Ahora yo quiero la magnitud y el ángulo de su desplazamiento final desde el punto inicial. Entonces, otra vez, A, tomando como base el triángulo que está acá arriba. Si se fijan en ese triángulo, pues seno de 40 es cateto opuesto, que sería la coordenada en X, sobre la hipotenusa, que son los 300 metros. Entonces, X va a ser 300 por seno de 40. O sea, X es 192.8. Para Y, tenemos que coseno de 40 es cateto adyacente sobre la hipotenusa, y cateto adyacente es la coordenada en Y sobre la hipotenusa, que son 300. Entonces, Y es 300 por coseno de 40, y eso es 229.81. Eso es para A. Para B, hacemos lo mismo, pero obviamente tomamos el triángulo de abajo, y respecto a ese triángulo, seno de 20 grados es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es la coordenada en Y sobre la hipotenusa, que son 120. Eso significa que Y es menos 120. O sea, Y es negativo, ¿no? Porque aquí estamos viendo que este vector B tiene coordenada negativa en Y. Entonces, por eso le puse seno de 120 igual a menos Y sobre 120. Cuando despejan Y es menos 120 por seno de 20, y eso les da menos 41.04. Y coseno de 20 va a ser X, cateto adyacente, que sería X, sobre 120, que sería la hipotenusa. Entonces, X es 120 por coseno de 20, igual a 112.76. Ya tienen las componentes de A y las componentes de B. Entonces, pues el desplazamiento total va a ser la suma de los vectores, va a ser A más B. Y como se suman componente a componente, entonces es 192.8, que es la componente X de A, más 112.76, que es la componente X del vector B. Eso va en la dirección Y, más lo que va en la dirección J, que son los 229.81 del vector A, menos los 41.04 del vector B. Y cuando realizan las operaciones del paréntesis, les da
que A más B es 305.56i más 188.77j. Ese ya es su vector A más B. Si quieren obtener la magnitud, pues hacemos lo que siempre hacemos y nos da 359.16 metros. Ahí ya tenemos una de las cosas que nos pide el problema. También nos pide el ángulo. Y para esto, pues uno ubica este vector 305 más 188. Entonces estaría en el primer cuadrante. Y el seno del ángulo que hace respecto al eje X o respecto a la horizontal sería Y entre X, que serían 188.77 sobre 350 ¿por qué? No, sobre la hipotenusa, perdón, que serían 359.16 y eso les da 0.52, le sacan el seno inverso y les da que el ángulo es de 37.7 grados. Entonces ya tienen la dirección de ese vector resultante. Y después nos pide verificar si es más grande la distancia recorrida o la magnitud del desplazamiento. ¿Cuál es la distancia recorrida? Pues son lo que nos dijo que se mueve, que son 300 metros en tal dirección y después 120 metros en otra tal dirección. Entonces la distancia va a ser 300 más 120, 420. Y nos pide comparar eso con la magnitud del desplazamiento. ¿Cuál es la magnitud? Lo que sacamos acá arriba, 359.16. Entonces vemos que la distancia recorrida fue mayor que la magnitud, que fueron los 359.16. Miren, aquí les había dibujado donde había estado el vector A más B. Se encuentra aquí en el primer cuadrante. Y ya, este problema también estaba muy fácil. Creo que estaban muy fáciles todos. Quizás el del contenedor era el más truculento, pero eran problemas muy sencillos. Luego, el siguiente problema. Bueno, si tienen dudas me pueden preguntar. Pues yo desde el principio lo hice con eso del vector A más B, como al final lo puso usted. No sé. Ajá. O sea, otra vez utilizando más como la representación geométrica o algo así. Sí. Sí, está bien. O sea, si mientras ustedes me digan lo que pide el problema, que en este caso era cuál es la magnitud del vector resultante y su dirección, está bien. Ok. Que lo hayan hecho como lo hayan hecho. Y bueno, también verificar si era más grande la distancia total o la magnitud del desplazamiento. Profe, yo tengo una duda. Ajá. Al sumar las fuerzas resultantes, ve que era AB y AB. A ver, espera, déjame compartir. Y no son fuerzas, son desplazamientos. Perdón, desplazamientos. Ajá. A ver. ¿Por qué no sumó las que nada más eran A con las A y las B con las B? ¿Por qué lo hizo una A más B? A ver, aquí. ¿Tu duda es cuál? O sea, aquí sumé. Fíjate, tenemos el vector A. Ajá. Y tenemos el vector B. Sí. Primero lo que hicimos fue sacar la componente X de A, que nos da 192, y la componente Y de A, que nos da 229. Sí. Luego para B lo mismo. X nos dio 112 y Y nos dio menos 41 punto algo. Sí. Si sumamos lo que es X con X, si te fijas, sumamos 192.8, que es lo que está acá abajo, cuando pongo A más B, aquí está 192.8, y luego la coordenada X del vector B, que es 112.76, entonces es lo que sumé.
porque así se suman los vectores, o sea, lo que es con X, se suma lo que es con X del otro vector, y igual las coordenadas de Y del primer vector con la coordenada en Y del segundo vector, que en este caso sería 229.81 menos 41.04 del segundo vector. Entonces, ¿eso es lo que me preguntabas? Sí, era eso, mi duda. Ok, Gracias. sí. Vamos al otro problema. El problema 5 nos dice, dados los vectores A igual a menos 2.5i más 3.4j y el vector B, que es i más 5.2j, y el vector C, que es 3.9i menos 8.5j, queremos encontrar vectores unitarios en las direcciones de A, B y C. Ese es el inciso A. Y después determinar el ángulo entre cada par de vectores, o sea, entre A y B, B y C y A y C. Y luego queremos calcular la suma de los tres ángulos anteriores. Ahí está un poquito más interesante, afortunadamente. Entonces, ¿cómo calcularon primero el inciso A, que es los vectores unitarios en las direcciones de A, B y C? Ahí, ¿qué hicieron? Sacar la magnitud de A más C y luego B más C. Y con la magnitud, ¿qué haces? Ay, bueno. Bueno, sí necesitas las magnitudes, pero ¿qué haces con ella? Ay, es que se me olvidó mi paso. Uy. Pero, bueno, a ver, o sea, lógico, como desde un punto de vista más lógico, antes de recordar o revisar qué hicieron, en términos más generales, si yo tengo un vector, ¿cómo encuentro un vector unitario? Basándome en ese vector o en la dirección de ese vector. O sea, yo tengo un vector, no sé, piensen que tienen coordenada x5 y la coordenada y7. Entonces eso es un vector pues que está en el primer cuadrante y que no tiene magnitud 1, o sea, no es unitario. Tiene magnitud 7 al cuadrado más 5 al cuadrado, raíz de eso. ¿Cómo yo encuentro un vector que vaya en esa dirección, pero que tenga magnitud 1? ¿Qué, qué les, ¿Qué les late que se tiene que hacer ahí? Es muy sencillo, ¿no? Debes de dividir Ajá. por ejemplo, en el caso que dijo 5 entre la magnitud de ese punto, o como se diga, algo así. Exactamente. Entonces, denme un segundo. Exactamente, entonces tenemos primero el vector A, que era menos 2.5i más 3.4j. Ok, ahí está el vector. Primero saco la magnitud, sería menos 2.5 al cuadrado más 3.4 al cuadrado, raíz, y les da 4.22. Entonces, para encontrar un vector unitario, pues tengo que dividir entre la magnitud. Entonces sería, o sea, cada componente entre la magnitud, entonces sería menos 2.5 sobre 4.22 en la dirección Y, más 3.4 sobre 4.22 en la dirección J, y eso les da menos 0.59i más 0.80j. Ese es un vector unitario. Y ustedes pueden pues, corroborar que es un vector unitario
si ustedes sacan la norma de eso. De hecho, esa es una buena manera de corroborar que hicieron bien su problema. Pueden sacar la norma y demostrar que es 1. Para el vector B, que era I más 5.2j, pues tenemos que su norma es 1 al cuadrado más 5.2 al cuadrado raíz, y eso es 5.29. Entonces, dividen otra vez cada componente. 1 entre 5.29 en la dirección I más 5.2 sobre 5.29 en la dirección J, y eso les da 0.18 I más 0.29j. Y este es pues el vector unitario. Ahora, para el C, tenemos que era 3.9 más, bueno, era menos 8.5. Entonces tienen que la norma es 3.9 al cuadrado menos 8.5 al cuadrado raíz, más bien más menos 8.5 al cuadrado, y a eso raíz, y es 9.35. Otra vez, divide entre la norma. 3.9 sobre 9.35 en la dirección I, menos 8.5 sobre 9.35 en la dirección J, y eso les da 0.41 I menos 0.90j. Entonces ya tienen los 3 vectores unitarios. Luego, lo que les está pidiendo el problema es el ángulo entre cada par de vectores. ¿Y cómo saco el ángulo entre cada par de vectores? Pues con algo que ya conocemos bien, que es el producto punto, que es la proyección de un vector sobre otro. Entonces piensen, por ejemplo, yo puedo hacer, bueno, en general, el producto punto A de dos vectores A y B sería A punto B, y eso es igual a AX BX más AY BY más AZ BZ, y eso es igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, yo puedo tomar el vector unitario AN y hacer producto punto con el vector unitario BN, y eso me daría menos 0.59 por 0.18, porque menos 0.59 es la coordenada X del vector A y 0.18 es la coordenada X del vector B unitarios. Entonces es eso más 0.8 por 0.9, que son las coordenadas en Y de A y B, y eso les da 0.61. Entonces ya tienen cuánto vale el producto punto de esos dos vectores. Por otro lado, ya saben que ese 0.61 tiene que ser igual a la norma de A por la norma de B por el coseno del ángulo. Entonces, la norma de A y la norma de B valen 1, porque precisamente son vectores unitarios. Entonces tienen 0.61 es igual a 1 por 1 por coseno de phi. Y cuando sacan o de teta, o como le quieran decir, y cuando sacan el coseno inverso de eso, les da que el ángulo entre A y B es 52.4. Entonces ya tienen el ángulo entre el vector unitario A y el vector unitario B. 52.4. Ahora, para B y C, hacemos lo mismo. Hacemos el producto punto de vector unitario B y por el vector unitario C. Entonces, eso nos da 0.18 por 0.41 más 0.9 por menos 0.9. El resultado es menos 0.73. Y otra vez, ya sabemos que eso tiene que ser igual a 1 por 1, o sea, la norma de B por la norma de C, que ambos son 1, por el coseno del ángulo entre ellos. Pues aquí yo le llamé phi también, pero pueden ponerle el nombre que quieran. Y cuando sacan el coseno inverso de eso, les da que el ángulo phi entre B y C es 136.8. Entonces, chequen cómo los resultados están siendo acordes a la figura donde están graficados los vectores.
Por ejemplo, el ángulo entre A y B es 52.4, es un ángulo menor que 90 grados, y en la figura sí se ve que es un ángulo que no es mayor que 90 grados. Mientras que el ángulo que encontramos para B y C es de 136 grados, es mayor que 90 grados, y sí se ve aquí que es un ángulo más grande que 90 grados, pero tampoco se ve, por ejemplo, de 180 grados ni mayor, ¿no? Bueno, acuerden, o sea, bueno, aquí ojo, sí me faltó decirles. Aquí cuando están haciendo el producto punto B de Bn con Cn, o sea, los vectores unitarios B y C, están obteniendo la proyección del vector B sobre el vector C, por eso es B punto C. Entonces el ángulo que nos está dando es precisamente el de la izquierda, ¿no? O sea, se podría decir el de la izquierda. El que se mide desde B hasta C. Perdón, el de la derecha. El que se mide desde B hasta C. Y por eso son los 136 grados. Si nos diera el otro, pues ahí sí superaría los 180 grados, porque aquí se ve claramente que el ángulo que se mediría a la izquierda sí superaría los 180. Pero entonces, como estamos haciendo P punto C, estamos proyectando a B sobre C, y eso pues nos lo define el ángulo acá a la derecha. Eso sí, o sea, tengan cuidado cuando hagan el producto punto, pues sepan qué vector se está proyectando sobre qué vector. Finalmente, el ángulo entre C y A, o entre los vectores unitarios C y A, nuevamente utilizamos el producto punto, y eso sería 0.41 por menos 0.59 más menos 0.90 por 0.80, y eso nos da menos 0.96. Otra vez utilizamos que el producto punto, o sea, menos 0.96 es norma de C por norma de A, que ambos son 1, por el coseno del ángulo entre ellos, y sacan el coseno inverso de menos 0.96 y el ángulo les da de 163.7. Entonces, ese ángulo, sí, respecto a la figura, pues sí se ve que es la proyección de C sobre A. Entonces, aquí sería el ángulo que está a la izquierda. O sea, estamos mandando C hacia A. Entonces, esos son los 163.7 grados. Si se fijan, es menor que 180 grados. Por lo tanto, también está acorde a lo que se muestra en la figura. Y ese problema entonces nos pedía encontrar vectores unitarios en las direcciones de A, B y C. Ya los tenemos. Nos pedía determinar el ángulo entre cada par de vectores. También ya los tenemos. Y el inciso C nos pedía calcular la suma de los ángulos. Pues era simplemente sumar 52.4 más 136.8 más 163.7, y el resultado nos da 352.9 grados. Eso es el resultado de este problema. ¿Tienen alguna duda? Bueno, estaba también sencillo, nada más habría que checar eso, que tenían que utilizar el producto punto para encontrar el ángulo entre cada par de vectores, pero no era gran cosa porque eso ya lo habíamos visto en clase. Profe, una duda. ¿El producto punto se tenía que obtener con los vectores unitarios? Bueno, es que yo lo hice con los que nos dio. Pues es lo mismo, para el ángulo es lo mismo porque, a ver. O sea, ¿te dio el mismo resultado? No, por eso le preguntaba. Pues es que debería haberte dado lo mismo. Sí, doctor. Yo también, perdón, yo también lo hice así, como mi compañera.
y Ajá. sí hay una variación en los datos de los ángulos. Yo también, profe. Mm, si lo hacían con los ángulos, o sea, más bien con los vectores no unitarios, si lo hacían con los vectores no unitarios, entonces tendrían que haber trabajado con estas, o sea, por ejemplo, para A y B, tendrían que haber trabajado con 2.5 en X, bueno, menos 2.5 en X, y, y 1 para el vector B. O sea, la coordenada en X de A era menos 2.5 y la coordenada en X en B era 1. Y la coordenada Y del vector A era 3.4 y la coordenada Y del vector B era 5.2. Entonces ahí lo que tendrían que haber hecho es, en esta parte, cuando hacían A.B, pues, pues obviamente utilizaban las coordenadas correspondientes aquí para multiplicar o sea, la coordenada X de A y B y la coordenada Y de A y B. Y en esta parte donde ponían A.B es igual a norma de A, norma de B, tendrían que haber utilizado la norma de esos vectores. Aquí era 1 porque ya utilizaba los vectores unitarios yo, pero ustedes tendrían que haber aquí sustituido las normas correspondientes de A y B y, y ya, eso es lo que tendría que haber hecho diferente. No sé si lo hicieron así. Sí, Bueno, yo sí, con la fórmula del coseno de A.B sobre la norma de A y B. Déjenme checar qué hicieron, pero si está bien, pues no se apuren, ¿no? En principio yo, o sea, creo que no tendría que variar porque los vectores unitarios precisamente van en la misma dirección que A y B, entonces el ángulo en realidad no está cambiando, pero sí sería cuestión de checarlo, porque aquí, pues yo trabajé con las componentes de los unitarios, pero no debería cambiar, ¿eh? No debería cambiar. Solo que alguien quiera hacerlo aquí, ahorita, y que nos diga si nos da lo mismo. ¿Alguien se anima? sí, bueno, es que no sé cómo hacerlo ahí, pero por ejemplo, de la fórmula del producto punto, puse A.B Ajá, igual a la norma de A por la norma de B por el coseno de teta. Entonces, ajá, de ahí, de esa fórmula, que es la del producto punto, despejé el coseno de teta. ujú, Luego, como numerador, puse el producto punto del vector A y el vector B, ajá, o sea, ya sus componentes. Y me queda en el numerador menos 2.5 más 17.68. Eso es multiplicando la componente I con I y la J con J, de A y B. ajá, Y ya eso lo dividí
por el producto de las normas del vector A y el vector B. O sea, como denominador me quedaría 4.22 por 5.29. Ajá. Y ya de ahí tengo el coseno de teta, que me da 0.68. Le saco el ángulo y me da un ángulo de 49.14. Y el resultado que nos dio usted es 52.4. Son 3 grados de diferencia. Aquí no sé si tengan que ver los decimales, ¿eh? Puede ser que tenga que ver eso. Pero déjenme checar. Y de todas maneras, o sea, eso al final es un error, ¿cómo se dice? Que puede ser o sea, por decimales que uno toma en cuenta o lo que sea, o a la mera hora un error de que, ¿cómo le llamo? Pues de estos errores que son más de, no de fondo, sino que tienen que ver con cómo se usa la calculadora o etcétera, pero no son errores conceptuales. Entonces, en todo caso, si ustedes lo hicieron así, pues en realidad está bien ese procedimiento y no, el resultado al final, si es por decimales que uno toma en cuenta o no, eso no es importante. Lo importante es que supieron utilizar el método, que era el producto punto, y lo hicieron bien. Entonces, si lo hicieron así, pues tampoco está mal el problema. Ya después podemos checar si era cuestión de los decimales o algo así, pero así como me lo platicaste y como me lo platicaron, está bien hecho, o sea, está bien aplicado. Entonces está bien su problema. Yo creo que sí es decimales, profe, porque yo le puse menos y me salió más bajo el ángulo. Sí, es que a lo mejor no, o sea, si yo tomé 2 decimales y ustedes 4 y la calculadora toma todos, si ustedes cuando hacen el cociente y les da un resultado y ese cociente, o sea, ustedes le ponen ahora coseno inverso de la respuesta, que es lo que uno generalmente hace en la calculadora, pues la calculadora toma los 10 decimales que tiene ahí o así. Pues de hecho hacen una prueba, ¿no? O sea, no es lo mismo que pongan coseno inverso de la respuesta como tal a coseno inverso de algo que ustedes le metan a mano, con solo 2 decimales les va a dar 2, 3 grados de diferencia, o no sé algo, pero les va a dar diferencias. Entonces yo creo que sí tiene que ver con eso. Pero justo por eso, si lo hicieron bien, el método, entonces está bien el problema. Sí, luego acá, bueno, no les quiero dar un mal consejo, ¿no? Pero sí es muy importante que lleguen, a ver, ¿cómo decirlo? Obviamente, si hacen bien un problema, van a llegar al resultado que se les pide. Pero hay problemas como estos, por ejemplo, nos acabamos de dar cuenta donde los decimales que uno toma en cuenta pueden influir. Pero si se fijan, la metodología aplicada para resolver el problema está bien. O sea, lo que pensaron para resolverlo está bien. Entonces, a veces uno se preocupa mucho por el numerito al final, pero lo más importante es como el fondo, entender la física o las herramientas que se utilizan para resolver el problema, no tanto el numerito al final, que sí es, o sea, que les repito, está como, se obvia, porque al final, si hacen bien el problema, van a llegar al numerito que se les pide. Pero más que preocuparse por el numerito, preocúpense por lo que están aplicando, por qué conceptos, por qué fórmula, por qué utilicé este movimiento acelerado en este problema o por qué tuve que descomponer la órbita del planeta alrededor del Sol utilizando 2 pi por radio. O sea, esas cosas son más importantes que el número al final. Y como les digo, el número al final, pues van a llegar a él si hicieron bien el problema. Pero en este problema, por ejemplo, ya nos dimos cuenta que puede haber ligeras variaciones dependiendo de los decimales. Entonces, además de preocuparse quizás por el número, pónganle mucha atención a los conceptos, a lo que están utilizando, al fondo del problema, a saber por qué
en tiro parabólico, ¿por qué en X se toma un movimiento uniforme, mientras que en Y es un movimiento acelerado? O sea, me interesa más que se preocupen en analizar esas cosas que al final en el número. Entonces sí, pues sí, no descuiden eso, ¿no? La parte conceptual. Y bueno, en el último problema nos pedía, dice, dados los vectores A igual a 3i menos 2j menos k, y B, que es menos i más j más 4k, encontrar primero a más b, luego a menos b, luego 2a más 5b, luego a punto b, y luego a cruz b. Y además nos pide representar gráficamente estos vectores, así como el resultado en cada inciso. Ese también estaba sencillo. Entonces, pues partimos de los vectores, ¿no? Primero tenemos 3i menos 2j menos k. Ese es A. Y luego tenemos menos i más j más 4k. Ese es B. Entonces, el primer inciso es A más B. Pues eso es bien facilito. Suman las coordenadas en i, las coordenadas en j y las coordenadas en k de cada uno de ellos. Entonces sería 3 menos 1 en la dirección i más menos 2 más 1 en la dirección j más menos 1 más 4 en la dirección k. Y les da esto les da 2i menos j más 3k. Aquí otra vez, si alguien de ustedes inmediatamente se fue a la representación geométrica y colocó los vectores como hacíamos en clase al inicio, también está bien el problema. El punto es que utilizando las herramientas que quieran, lleguen al resultado. O sea, ustedes me digan cuáles son las coordenadas de A más B o lo que les está pidiendo el problema, ¿no? Entonces aquí ya encontramos A más B. Luego nos pide A menos B. Pues hacemos lo mismo, pero con el signo opuesto. Entonces sería 3 más i en la dirección j, más menos 2 menos 1 en la dirección... 3 más i en la dirección i. Más menos 2 menos 1 en la dirección j, más menos 1 menos 4 en la dirección k. Y eso les da 4i menos 3j menos 5k. Ya tenemos A menos B. Luego nos pide menos 2a más 5b. Y aquí pues tienen que multiplicar por estos escalares cada vector. Entonces es menos 2 por el vector a, que es 3i menos 2j menos k. Y le suman 5 veces b. Entonces multiplican 5 por menos i más j más 4k. Y el resultado les da el resultado de multiplicar por los escalares les da menos 6i más 4j más 2k más menos 5i más 5j más 20k. Y ahora sí suman componente a componente y les da menos 11i más 9j más 22k. Ese es el inciso C. Ahora el inciso D, que es el producto punto, pues sería 3 por menos 1 más menos 2 por 1 más menos 1 por 4. Y eso les da menos 3 menos 2 menos 4 menos 9. Ese es el resultado de A punto B. Y para A cruz B, pues tienen que, ya sea utilizando la matriz que les enseñé o como quieran, bueno, no como quieran, sí, ver ver cómo es el determinante de esa matriz, que es justo esta expresión. Entonces, A cruz B estaría dado por menos 2 por 4 menos 1 por 1 en la dirección I. Luego, más menos 1 por menos 1 menos 4 por 3
en la dirección J, luego más 3 por 1 menos 2 por menos 1 en la dirección K. Y ese es A cruz B. Entonces eso les da menos 8 más 1i más 1 menos 12j más 3 menos 2k, o sea, 7i menos 7i menos 11j más k. Ese es el vector resultante del producto cruz. Entonces así ya tenemos los vectores resultantes en cada uno de los incisos. Y luego nos pedía representar gráficamente, y eso ya nos puse aquí. A ver si lo tengo. Sí, bueno, esto no se los escaneé, pero pues aquí lo que quiero es que los grafiquen, ¿no? O sea, que dibujen el espacio R3 y de alguna manera, o sea, no tan exacta, porque pues yo sé que es difícil dibujar estos vectores en R3, pero ya lo hemos hecho en clase, ya hemos hecho hicimos algún dibujo de vector dibujado en R3, y pues eso es lo que quiero, ¿no? Que me dibujen A más B, A menos B, 2A más 5B, menos 2A más 5B, A punto B, bueno, este es un escalar, y A cruz B, ese sí es un vector. Entonces, eso sí los pueden dibujar. Y ya, eso sería todo en este ejercicio. Bueno, decía también, representar gráficamente a los vectores, o sea, tenían que dibujar a A, tenían que dibujar a B, y luego tenían que dibujar el resultado de cada inciso. No sé si tienen dudas de este problema. Era muy sencillo, muy, muy sencillo. Bueno, creo que no tienen dudas. Entonces ya, ahorita yo que se termine, o sea, que se termine de procesar este video, voy a subirles todos los videos que tenemos hasta hoy para que puedan incluso utilizar el video de hoy para empezar a estudiar. Si es que ven que alguna de las cosas que respondieron en la tarea no está bien. De todos modos ya aclaramos dudas y por eso son las preguntas. Ya varios de ustedes me preguntaron, yo lo hice así y está mal, y les dije que no, si era el caso. Entonces ya de ahí también ustedes saben que aunque lo hayan hecho de otra manera, de todos modos a lo mejor lo hicieron bien y no se tienen que preocupar. Y el lunes ya vamos a ver las soluciones de la segunda tarea. Entonces ya con eso van a tener varios días para repasar y estudiar de los temas que van a venir en el examen. Bueno, si no hay algún comentario adicional, pues nos vemos el lunes. ¿Alguien sabe, de pura casualidad? O sea, siempre les pregunto lo mismo, pero es que me confunde. ¿En enero vamos a seguir teniendo clases o ya son épocas donde solo están en exámenes y no hay clases? ¿Alguien sabe? Según yo, los exámenes son antes de las vacaciones de Navidad. Yo tengo entendido, pero no sé. Ah, o ¿qué les han dicho en otras materias? ¿Eso? No, Pues eso es es por un que calendario. en otras materias todavía hablan de tener laboratorios en enero, entonces supongo que todavía hay clases. No sé, la verdad. Sí, es que yo me confundí. Déjenme ver otra vez el calendario. A ver, se los voy a compartir para que, a ver qué entendemos todos.
Bueno, para empezar, ni siquiera sé. No, creo que sí. En la ENES, o sea, en la página de la ENES, dice. Inicio de semestre, 20 de septiembre. Eso dice en la página de la ENES. Y según el calendario, iniciamos el 8 de agosto. Yo tengo otro, profe. ¿Otro calendario? Es más como una lista, pero sí. Sí, o sea, de hecho lo que quería ver es como comparar. Creo que el que estamos comparando el mismo porque yo tengo acá en la página del ENES que dice inicio del semestre 2022-1, 20 de septiembre, que creo que fue cuando iniciamos, ¿no? Ujú. Y acá, por ejemplo, decía agosto. Ah, es que creo que por la toma, ¿verdad? Se corrió. Bueno, pues hay que seguir el del ENES, en todo caso. Entonces, déjenme descompartir esto y más bien mostrar el de la ENES. Sí, yo creo que por eso me confundo. Porque no están, no son el mismo. Mm, a ver. ¿Ese es el que tienes? Sí. Sí, entonces, pues según iniciamos el 20, y lo dice término del semestre 26 de enero. 16 semanas. Pero es que aparte ni siquiera eran las 16, porque si contamos del 20 de septiembre, 20 de septiembre, déjenme contar aquí en el calendario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Supongo que cuentan bueno, 13, 14, 15, 16. Bueno, sí, más o menos son 16. Más o menos. O sea, contando las semanas donde hay vacaciones administrativas, sí son 16 semanas. Se termina el 26 de enero. Sí, sí son 16. Ok. Sí, entonces yo creo que sí vamos a seguir teniendo clases como tal en enero. Porque los exámenes, ¿cuándo dice aquí que son? Primer periodo ordinario, 31 de enero al 4. Pero estos ya son exámenes finales, ¿no? O sea, no son los que uno aplica como el que vamos a tener el jueves, por ejemplo. Sí, exacto, son los ordinarios. Sería como el periodo de exámenes, lo que llamamos el examen final. Y luego se asientan calificaciones. Bueno, sí, ok. Va a ser este calendario. Ah, muy bien. Pues entonces nos vemos el lunes. Que tengan bonito fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, Gracias. nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.